Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en la historia de Ángel Matulino Revéndez, Ah, sí, conocido como el asesino del ferrocarril. Una figura que aterrorizó los ferrocarriles de América del Norte en la década de 1990. exacto. Vamos a analizar un artículo de la Wikipedia en español que nos Ah, has sí. proporcionado sobre él. Reséndiz estuvo relacionado con al menos 15 asesinatos en Estados Unidos Sí, y posiblemente más en México. asombroso. Utilizaba los trenes para desplazarse sin ser detectado, atacando hogares cerca de las vías. Lo que llama la atención de Resendiz, más allá del número de víctimas, es cómo su modus operandi puso de manifiesto una vulnerabilidad en el sistema de seguridad de la época. Exacto. Es escalofriante pensar en la facilidad con la que se movía, casi como un fantasma. Empecemos por el principio. ¿Qué sabemos de su vida antes de que se convirtiera en el asesino del ferrocarril? Bueno, sabemos que nació en México en 1959, en Izúcar de Matamoros, Puebla. Desde joven usó varios alias, siendo Rafael Resende Ramírez el más común. Un dato crucial es que fue deportado de Estados Unidos al menos 4 veces antes de su última ola de crímenes. Es decir, que las autoridades ya lo tenían en el radar. ¿Qué falló? ¿Cómo pudo seguir entrando al país con tanta facilidad? En aquella época el control fronterizo era más laxo, y Reséndiz era hábil para pasar desapercibido. Es probable que la falta de coordinación entre agencias y el uso de diferentes identidades le permitieran burlar los controles. Sus primeros asesinatos confesados fueron en 1986. Una mujer sin hogar y su novio, cuyo cuerpo nunca se encontró. Estos crímenes, con su brutalidad, ya anticipaban la violencia que marcaría su trayectoria. Estos primeros asesinatos revelan algún patrón que nos ayude a entender su comportamiento posterior. Es difícil. Es difícil establecer un patrón claro con tan poca información. Lo que sí es evidente es la violencia extrema y la falta de remordimiento. Es posible que estos primeros crímenes fueran una especie de ensayo para Resendiz, un momento en el que estaba experimentando y perfeccionando su modus operandi. Hablando de su modus operandi, es realmente escalofriante la forma en que utilizaba los trenes para desplazarse y elegir a sus víctimas. Resendiz no era un simple vagabundo que viajaba en trenes. Tenía un conocimiento profundo del sistema ferroviario, lo que le permitía cruzar fronteras, evadir controles y elegir zonas con poca vigilancia para atacar. Y la brutalidad de sus crímenes es innegable. No se limitaba a robar, sino que empleaba una violencia desmedida. Utilizaba objetos contundentes encontrados en las escenas del crimen, como rocas, un pico, incluso una llanta. ¿Hay alguna explicación para esa hazaña? Algunos expertos creen que la brutalidad desmedida podría ser indicativa de una profunda rabia o un deseo de ejercer control absoluto sobre sus víctimas. También se ha especulado sobre la posibilidad de que sufriera algún tipo de trastorno mental que le llevara a actuar con esa ferocidad. Y lo que hace aún más escalofriante es que a veces pasaba tiempo en las casas de las víctimas después de los asesinatos, comía su comida, incluso revisaba sus pertenencias. Este comportamiento, aunque macabro, es un rasgo que se observa en algunos asesinos en serie. Podría interpretarse como una forma de saborear su victoria, de prolongar el control sobre la víctima incluso después de la muerte. Es realmente escalofriante. Pasemos a hablar de algunos de los casos más impactantes, como el de Holly Dan Pendleton, la única persona que sobrevivió a un ataque de Resendiz. Su historia nos ayudará a comprender mejor la magnitud del horror que infundió. El caso de Holly Dan Pendleton es fundamental no solo por su supervivencia, sino por la información que pudo aportar a la investigación. Su testimonio fue crucial para comprender el modus operandi de Resendiz y para identificarlo. Su historia es realmente impactante. En 1997, mientras paseaba con su novio cerca de las vías del tren en Lexington, Kentucky, fueron atacados por Resendiz. Uf, terrible. Él la golpeó y la violó y asesinó a su novio Christopher Meyer. Holly, con una valentía increíble, se hizo la muerta para sobrevivir gracias a su testimonio. La policía pudo elaborar un retrato más preciso de Resendiz, lo que aceleró la búsqueda. Y más allá del trauma, Holly ha dedicado su vida a ayudar a otras víctimas de violencia a través de su fundación. Holly's House es un ejemplo de resiliencia y de cómo transformar el dolor en una fuerza para el bien. Sin duda, su historia nos recuerda que incluso en las situaciones más oscuras, la esperanza y la voluntad de ayudar a los demás puedan prevalecer. Desafortunadamente, no todas las víctimas tuvieron la misma suerte. El caso de Claudia Benton, una neuróloga pediátrica de Houston, es particularmente desgarrador. Claudia Benton fue asesinada en su propia casa cerca de las vías del tren. Resendiz la atacó con una violencia brutal utilizando una estatuilla como arma. Lo que impacta en este caso es la aparente aleatoriedad del ataque. Claudia no encajaba en el patrón de víctimas que habíamos visto hasta entonces. Esto hizo que cundiera el pánico, ya que la sensación de seguridad se vio completamente vulnerada. Y otro caso que conmocionó a la comunidad fue el del pastor Norman Cernick y su esposa Karen, también cerca de las vías del tren en Weimar, Texas.
El matrimonio Sirnek fue encontrado sin vida en la casa parroquial de su iglesia. Reséndiz los asesinó a golpes con una maza. La brutalidad del ataque, sumada al hecho de que las víctimas eran personas muy queridas en la comunidad, generó una gran conmoción. Estos casos nos muestran la crueldad indiscriminada de Reséndiz, que no parecía tener un perfil de víctima específico. ¿Crees que esto dificultó aún más la labor de las autoridades? Sin duda, la falta de un patrón claro en la elección de sus víctimas dificultó la creación de un perfil criminal preciso. Esto, sumado a su capacidad para desplazarse rápidamente a través del país, lo convirtió en un objetivo muy difícil de atrapar. Su modus operandi, la violencia de sus crímenes y la aparente falta de un patrón en sus víctimas crearon una atmósfera de terror en las comunidades cercanas a las vías del tren. ¿Cómo se vivía en aquellos años con la sombra del asesino del ferrocarril acechando? Imagínate el miedo constante de las personas que vivían cerca de las vías, la incertidumbre de no saber cuándo o dónde atacaría de nuevo. Reséndiz se convirtió en una especie de fantasma, una figura invisible que sembraba el terror a su paso. Es difícil imaginar el impacto psicológico que tuvo en la sociedad de la época. La captura de Reséndiz se convirtió en una prioridad para las autoridades. ¿Qué llevó a su detención? La presión sobre las autoridades era enorme. Se intensificaron las patrullas en las zonas cercanas a las vías del tren, se difundieron retratos robot y se ofreció una recompensa por información que condujera a su captura. Y finalmente fue su propia familia quien jugó un papel clave en su detención. Así es, su hermana Manuela, preocupada por la posibilidad de que Reséndiz siguiera matando o que terminara abatido por la policía, contactó con las autoridades para negociar su entrega. Un acto de valentía por parte de su hermana que seguramente no fue fácil. ¿Cómo se llevó a cabo la entrega? Se organizó una entrega en un puente entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Reséndiz, rodeado de agentes, se entregó pacíficamente a las autoridades. Un final tenso a una persecución que mantuvo en vilo a todo un país. Pero la historia no termina ahí. El juicio de Reséndiz estuvo marcado por la controversia y el debate sobre su salud mental. La detención de Reséndiz trajo un respiro de alivio, pero también habría un nuevo capítulo en esta historia, el juicio y el debate sobre su salud mental. Efectivamente, durante el juicio se presentaron pruebas forenses que lo vinculaban a los crímenes, incluyendo huellas dactilares y ADN. Sin embargo, la defensa de Reséndiz argumentó que sufría de esquizofrenia y que no era responsable de sus actos. ¿Qué pruebas se presentaron para apoyar la alegación de esquizofrenia? ¿Había algún antecedente de enfermedad mental en su historial? La defensa presentó testimonios de expertos en salud mental que habían examinado a Reséndiz, describieron un comportamiento delirante con alucinaciones y paranoia. Sin embargo, la fiscalía cuestionó la validez de estos diagnósticos, argumentando que Reséndiz podría estar fingiendo los síntomas para evitar la pena de muerte. Es un argumento difícil de rebatir, especialmente en un caso con tanta repercusión mediática. ¿Cómo se resolvió esta controversia? El jurado, después de escuchar los argumentos de ambas partes y deliberar durante varios días, lo declaró culpable de los cargos de asesinato. La controversia sobre su salud mental, sin embargo, siguió siendo un tema de debate, incluso después del veredicto. Reséndiz fue condenado a muerte por el asesinato de Claudia Benton. ¿Hubo algún intento de apelar la sentencia basándose en su supuesta enfermedad mental? Sí, la defensa presentó varias apelaciones argumentando que la sentencia era injusta debido a la incapacidad de Reséndiz para comprender la naturaleza de sus actos. Sin embargo, las apelaciones fueron rechazadas en sucesivas instancias. Y así, en 2006, Ángel Maturino Reséndiz fue ejecutado en la prisión de Huntsville, Texas. Su caso sigue siendo tema de estudio tanto por la brutalidad de los crímenes como por la controversia sobre su salud mental. La historia del asesino del ferrocarril nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a un hombre a cometer actos tan atroces? ¿Cómo pudo eludir a las autoridades durante tanto tiempo? ¿Sufría realmente de esquizofrenia o era un maestro de la manipulación? Exacto, son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano, sobre la delgada línea que separa la cordura de la locura, más allá del horror de los crímenes. El caso de Reséndiz nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y la búsqueda de respuestas incluso en los rincones más oscuros de la experiencia humana. Y también nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de seguridad y de proporcionar atención a la salud mental a quienes la necesitan para prevenir tragedias como esta en el futuro. Totalmente de acuerdo. Una historia que sin duda nos deja con mucho que pensar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el caso de Ángel Maturino Reséndiz. Esperamos que a pesar de la crudeza del tema, esta experiencia haya sido enriquecedora.